Hasta ahora vimos cómo calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo hallar la expresión para calcular la pendiente de esa recta tangente en cualquier punto de la curva. En este caso vemos que la pendiente va cambiando a medida que recorremos la curva, pero tenemos una posición en especial donde a la izquierda tiene distinta pendiente que a la derecha. Eso es suficiente para decir que en ese punto, el punto P, esta función no va a ser derivable. Para que sea derivable, la pendiente tiene que ser la misma a izquierda y a derecha de un punto. En estos dos casos también vemos una particularidad, que la tangente es una recta paralela al eje Y. En estos casos tampoco existe derivada, ya que la tangente de un ángulo recto no existe. Por lo tanto, acá tampoco vamos a tener la posibilidad de obtener un valor de derivada. Sabemos que para que una función sea derivable debe ser continua, a diferencia de lo que veíamos hasta ahora con límite. Pero se puede afirmar que una función derivable es continua en todo su intervalo. Pero no podemos decir que una función es continua y por esto es derivable. Lo vimos en el gráfico anterior, donde a la izquierda y a la derecha de una misma función tenía dos pendientes distintas. Eso es lo que hace que una función continua no siempre sea derivable. Vimos que para calcular la pendiente en un punto había que aplicar el límite del cociente incremental para la función en ese punto. Pero para calcularla en cualquier valor de la variable, tomamos la misma expresión con la diferencia que no le damos un valor determinado a x. Y de esta manera vamos a obtener una expresión que nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier valor de dominio. Vamos a ver un ejemplo. Tomamos la función como primer punto, la misma función para un valor cualquiera más un incremento h lo más pequeño que se pueda, y así obtenemos la expresión para la función en ese valor x cualquiera más h. Como segundo paso calculamos el cociente incremental, donde podemos cancelar algunos valores y
expresión queda de esta manera. A esta expresión le aplicamos el límite cuando h tiende a 0. Como ese límite daba indeterminado, hubo que operar y simplificar. De esta manera obtenemos la expresión que nos va a dar el valor dependiente de la recta tangente a la curva y igual x cuadrado menos 3x en cualquier valor del dominio. A este valor, a esta expresión, se lo llama derivada. Como la expresión deriva de la función x al cuadrado menos 3x, recibe el nombre de derivada. Entonces, la función y igual de x cuadrado menos 3x tiene una derivada que es igual a y' igual a 2x menos 3. La derivada se simboliza de distintas formas. La que más vamos a utilizar es la primera y la segunda, y en algunos casos también la tercera. Se puede encontrar en cualquier bibliografía de cualquiera de estas formas. Cuando veíamos límite, podíamos decir que existe el límite de una función cuando x tiende a un valor a, si y solo si existe el límite cuando x tiende a por izquierda de la función, y este es igual al límite cuando x tiende a ese valor a por derecha de la misma función. Ahora vamos a decir que existe derivada en el punto A si solo existe función en A, existe límite y la derivada para ese valor A por izquierda es igual a la derivada para ese valor A por derecha. En el caso del límite no hacía falta que exista valor de función. De más está decir que la función debe ser continua en ese intervalo o en ese punto. Derivabilidad en un intervalo. La función es derivable en el intervalo abierto AB cuando existe derivada para todo valor de x en ese intervalo AB abierto y no interesa en qué situación se encuentren los extremos. En cambio, la función es derivable en el intervalo cerrado AB cuando existe derivada para todo valor de x que pertenece a ese intervalo abierto y además existe derivada en A por derecha y existe derivada en B por izquierda. Esas tres condiciones son suficientes para que la función sea derivable en un intervalo.